Señores oficiales, muy buenas tardes. Continuaremos con el desarrollo de nuestro curso, que es la grafotecnia. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que la grafotecnia se encarga, pues, ¿no es cierto?, del estudio de referentes a la observación y análisis de los documentos para determinar su autenticidad y servir de medio de prueba mediante la confección del informe pericial formulado por el perito grafotécnico. Entonces, diremos, ¿no es cierto?, el análisis minucioso e integral que se efectúa en todo documento cuestionado con la finalidad de determinar su autenticidad o falsedad o adulteración e identificar al autor del mismo, cuyo resultado es plasmado, pues, ¿no es cierto?, en un informe o en un dictamen pericial. Mediante la grafotecnia se puede realizar, pues, ¿no es cierto?, diferentes tipos de estudio, como son la autenticidad o falsedad de las firmas, autoría de firmas, procedencia de textos manuscritos, autoría de textos manuscritos, identificación de textos manuscritos, identificación de sellos, estudio de tintas, determinación de alteraciones en el documento, reconstrucción de papeles rotos, reconstrucción de textos borrados, abuso de firmas suscritas en hojas en blanco, autenticidad o falsedad de papel, moneda y otros títulos, valores. Y entonces todos estos estudios pueden realizarse a través de la grafotecnia y para poder llegar a la verdad y poder identificar la autoría de estos documentos cuestionados, plasmándose en un informe pericial por parte del perito grafotécnico. Entonces, dicho esto, señores, pasaremos a desarrollar lo que es el documento. Documento, pues, señores, proviene de una palabra latina que significa instrucción, es decir, documento significa instruirse, informarse. Entonces, todo lo que informa algo es un documento. Un libro, un documento o una revista, ¿no es cierto, señores? Son aquellos documentos que nos van a informar de algún determinado hecho, ¿no es cierto? Ahí tenemos diferentes documentos en la diapositiva. Documento dice, pues, ¿no es cierto?, que es todo escrito objeto que sirve para acreditar un hecho. El artículo 233 del Código Procesal Penal establece, pues, ¿no es cierto?, todo escrito o objeto que sirve para acreditar un hecho es un documento. Entre las clases de documentos que tenemos considerado por el artículo 234 del Código Procesal Penal, tenemos las siguientes: escritos, impresos, fotocopias, fax, planos, dibujos, fotografías, cintas cinematográficas, soportes informáticos, audios, videos, ¿no es cierto? Hoy en día las memorias también están considerados como documentos, ¿no es cierto?, que contienen y que nos van a informar de algún determinado hecho, ¿no es cierto?, que han sido formulados, confeccionados o emitidos por una determinada persona, ya sea pública o privada. Ahí tenemos ejemplo de un documento manuscrito, ¿no es cierto?, que es una fotocopia. Luego tendremos las partes de un documento. Las partes de un documento son las siguientes: la firma, el texto, que viene a ser el papel, el texto que viene a ser el contenido del documento, el papel que viene a ser el soporte, el tiempo que viene a ser, pues, ¿no es cierto?, la fecha en la que fue confeccionado o formulado un documento. Ahí tenemos la parte de un documento, en un documento manuscrito, ¿no es cierto, señores? El texto, el contenido del documento o receptor que viene a ser el papel, firma, que viene a ser
la suscripción consignada por parte del autor de ese documento o por parte de los autores dando su conformidad del contenido del documento. Tiempo se refiere a la fecha de formulación de un determinado documento. Clasificación de los documentos. Tenemos por su modo de realización manuscritos impresos. Por su singularidad tenemos originales y reproducciones. Por los sujetos que intervienen tenemos documentos públicos y documentos privados. Clasificación de los documentos por su modo de realización impresos y manuscritos. Por su singularidad originales y reproducciones. Por los sujetos que intervienen, hemos dicho públicos u oficiales y privados. Los públicos son pues, aquellos documentos otorgados por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y facultades, ¿no es cierto? Por ejemplo, un certificado otorgado de antecedentes policiales por la autoridad policial, ¿no es cierto? Por la OFICRI que emite ese tipo de documentos. Documentos privados. Tenemos, por ejemplo, contrato de compra-venta, testamentos, recibos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, señores.